Juan Arturo Quintana Briceño es el nombre del general, ahora en retiro, que en la clandestinidad conversó con Marisol Choquehuanca. Él está siendo buscado por la justicia militar por supuestamente haberse apropiado de la propina de los soldados fantasmas. Sin embargo, hace una muy seria acusación. Dice que tras esta vergonzosa denuncia está nada menos que el asesor presidencial de Ollanta Humala, ¿quién? Adrián Villafuerte. Señores, buenos días. Soy el general Juan Arturo Quintana Briceño. Soy del arma de infantería. Amo a mi institución. Juan Quintana Briceño, quien hasta hace poco era un alto mando del ejército peruano, ha decidido terminar con su silencio, hablar y alzar la voz. Evitemos que se repita la historia en la cual un oficial del ejército en situación de retiro y asesor del presidente de la República hacía y deshacía con los ascensos, cambios de colocación, pases al retiro en el ejército. Una voz que revela lo que sería un peligroso retorno al pasado y que dañó tanto a las Fuerzas Armadas. Hasta el último 6 de junio, el general de brigada Quintana Briceño se desempeñó como el segundo comandante general de la 5ª División del Ejército en Iquitos y un año antes fue jefe de Estado Mayor del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Con 34 años de servicio, 20 de ellos en zonas de emergencia, Quintana Briceño podría haber sido el próximo comandante general del Ejército. Eso si se hubiera respetado la meritocracia en los ascensos del 2011 y 2012. Pero por mis propios méritos obtenidos durante mi carrera, me colocaba en el primer puesto de mi promoción y cuarto puesto en el cuadro general. Y eso se puede ver en los cuadros presentados por televisión por el general Ceballos. En enero del 2012, Roger Ceballos Rodríguez, general de brigada pasado al retiro, causó indignación dentro de las Fuerzas Armadas al hacer público por primera vez en el régimen del presidente Ollanta Humala una grave denuncia. Al presidente lo están engañando. ¿Quién lo está engañando? Adrián Villafuerte y el comando del ejército. Están creando una fuerza paralela, un poder paralelo dentro del ejército que pretende ser manipulado por Villafuerte. Ceballos demostró entonces con documentos cómo es que se habría manipulado el cuadro de méritos original de ascensos de oficiales generales de brigada, candidatos a generales de división. Y ahora vemos dónde está Hurtado. Del puesto 12, estaba en lo real. Ahora, milagrosamente, 8.333 por encima de lo real. En ese cuadro de méritos original, efectivamente aparece el nombre del general Quintana Briceño en el puesto 4 de méritos, pero luego es cambiado al puesto 5. Y consecuentemente suben los 4 primeros y el general Quintana se queda sin ascender. Pero entiendo que él dijo, bueno, pues estoy solo, el próximo año ascenderé pues solito, porque adelante no había nadie. Ya ascendía a general de división, hay que tumbarlo a Quintana. Entonces ya hay que sacarle este tema que él tiene pendiente, pues, de los soldados que viene captando. Y es por eso que le hacen la investigación y ahora pues ya al general Quintana le han cortado la cabeza, está de baja y lógicamente ya tienen una vacante libre para general de división. Contra el general de brigada Quintana Briceño pesa en este momento una orden de captura, disposición del Tribunal Supremo Militar, por su implicancia en un caso de supuesto cobro irregular de propinas a soldados inexistentes o llamados soldados fantasmas. Desde la clandestinidad, Quintana Briceño nos envió este video. Aquí habla de las acusaciones en su contra, pero también de lo que denomina los grupos sociales dentro del ejército y con nombre propio señala quiénes serían los responsables. Si estoy en estas condiciones, no es porque intente evadir la justicia ni porque tenga alguna responsabilidad en los hechos, sino que he podido detectar y todo el personal se ha dado cuenta que la justicia militar está subordinada al comando del ejército y subordinada a presión política de manera similar a la época en que el asesor presidencial, que también era un oficial en retiro, comandaba el ejército.
En las últimas semanas, el nombre del general Quintana Briceño solo está relacionado al escándalo de que el ejército tendría entre sus filas cientos de soldados fantasmas, es decir, soldados que hacen su servicio militar indocumentados, sin DNI ni partida de nacimiento, y si existen o no, igual cobrarían puntualmente su propina de poco más de 200 soles, algo que está prohibido por ley. Pero solo hay un general denunciado y ese es Juan Quintana Briceño, acusado de haber desviado fondos destinados a la propina de unos 300 soldados mientras estuvo al frente de la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales con cuartel general en Tarapoto. Hasta el momento no existe ni siquiera una prueba objetiva en mi contra que pueda demostrar mi responsabilidad en los hechos detectados. Solamente existen declaraciones de 5 funcionarios, sin adjuntar prueba alguna. Estas declaraciones son tomadas como ciertas por los entes investigadores, por la Justicia Militar, por la Inspectoría General del Ejército. Si estoy en estas condiciones, no es porque intente evadir la justicia. Sobre esas acusaciones, el general Quintana agregó: Yo puedo reconocer a la opinión pública mi falta de control durante mi gestión, mas no aceptaré jamás que se me culpe de apropiarme dinero de la tropa o dinero del Estado. Que después de Quintana y antes de Quintana se ha seguido haciendo lo mismo. Si este general ha cometido eso, los 10 generales en este momento ya deben haber pasado al retiro. Deben ser procesados por la justicia militar. El reclutamiento de jóvenes indocumentados para hacer servicio militar, algo prohibido por ley, es al parecer una práctica que fue y sigue siendo constante, como lo reconoció hace solo unos días el general Luis Caballero Toulier, de la 1ª Brigada de Infantería y comandante general de Tumbes, durante una entrevista a un medio local. Entonces, como no tenemos jóvenes acá, tenemos que irnos por los ríos de la selva. Y tengan ustedes la seguridad que en los ríos de la selva no hay RENIEC. Sí, de repente estamos cometiendo una falta, ¿no? Pero una falta que lamentablemente, alguien tiene que hacer esa labor aquí en el país. Alguien tiene que darle vida civil a estos muchachos. Según el general Quintana Briceño, lo que realmente hay tras la denuncia en su contra es una campaña de desprestigio que justifique su pase al retiro. Pero además hace una gravísima y preocupante acusación. ¿Qué es esa campaña contra el general Quintana? Todo se inició en octubre del año 2011 cuando publican en internet el cuadro en frío. El cuadro en frío es el cuadro cómo se presentan todos los generales al ascenso. O sea, la posición de los candidatos en el cuadro de méritos. Las personas que están ascendiendo no son personas que no estén vinculadas a él. Las invitaciones al retiro tienen un nombre propio, Villafuerte. El año pasado, el general Ceballos, también de Infantería y Comando, denunció públicamente los manejos que se habían hecho en los ascensos donde lo pasaron al retiro, y yo me encontraba en ese proceso ocupando el primer puesto de mi promoción. Y de manera valiente dio el nombre del personaje que estaba atrás de todo esto. Y yo lo repito frente a cámaras ante todo el país. El actual asesor presidencial, Adrián Villafuerte Macha, coronel en situación de retiro, promoción del actual comandante general del Ejército, Ricardo Moncada Novoa. Las declaraciones de quien fue un alto mando del ejército no terminarían allí. Se me ha cortado mi proyecto de vida de manera abusiva y arbitraria por el solo hecho de no pertenecer a ninguno de los grupos sociales que existen dentro del ejército. En su momento, el general Roger Ceballos habló de la creación de una fuerza paralela dentro del ejército. Ahora, el general Quintana habla de los grupos creados dentro de la institución. El primer grupo social, la promoción del asesor presidencial y sus amigos más cercanos. Y el segundo grupo social, la promoción del actual presidente de la República, quienes vienen ocupando casi la totalidad de puestos y de brigadas más importantes, y dentro de 3 años serán los comandantes generales de división de todas las regiones militares del Perú.
Hace casi 2 meses que el general Quintana Briceño tiene una orden de captura en su contra, decisión que acaba de ser ratificada por la justicia militar, pero asegura que esperará tener las garantías para un debido proceso. Estoy dispuesto a presentarme, señor presidente, a cualquier ente investigador, siempre y cuando sea un tribunal justo, imparcial y que no esté sometido a presión alguna y de una vez por todas se encuentre la verdad en este hecho que daña al ejército. Las investigaciones judiciales determinarán cuál es la verdadera responsabilidad de Quintana Briceño en el caso de los llamados soldados fantasma. Lo que no deja de llamar la atención y ya se torna muy preocupante es que nuevamente la figura del asesor del presidente Ollanta Humala, el coronel en situación de retiro, Adrián Villafuerte, vuelva a aparecer como el personaje detrás del poder en las Fuerzas Armadas. Una invocación para que no repitamos la historia negra que hemos vivido todos los que nos encontramos en actividad. Cuando el río suena es porque piedras trae, dicen, así que habrá que ver qué es lo que está pasando al interior del ejército y quién es realmente Adrián Villafuerte.